porque no es lotería. Y entonces resulta que ustedes no lo saben, pero yo ando echando pleito con Álvaro, se va a sorprender, por la foto que puso y les explico por qué, porque esa foto ya es muy antigua. Ya hasta me retoñó el cabello oscuro, entonces imagínense, no quiso él tomar una de las fotos más recientes y se fue una de hace como 30 años. Bueno, pues se aprecia, pero a mí me encantó esto, Álvaro. A ver. Yo me miro en el espejo, no me miro en el Face, pero me miro en el espejo y me veo joven, simpática, esbelta, como a los 20 años. Yo creo que el asunto, la clave aquí, a lo mejor se me hace que es el vino. Bienvenidos todos, buenas tardes. Gracias, Buenas tardes. Álvaro, por la invitación. Quiero recordarles que, bueno, este tipo de reuniones es una respuesta a una inquietud que como ciudadanos habíamos tenido desde hace algún tiempo y querer pasar de la charla de café, un café interminable, a tener este tipo de encuentros en el ánimo de profundizar algunos elementos que socialmente nos están afectando. En algunos casos tenemos la tendencia, algunas personas, la tendencia a precisar límites en relación a, bueno, no te metas en mi circunstancia porque es mi circunstancia y yo la vivo como yo quiera. Pero en el momento que empezamos a profundizar, podemos percatarnos de que la condición en la que vive una sola persona, como el efecto mariposa, puede tener un impacto mayúsculo. Y por supuesto, no solamente desde la perspectiva de los costos, sino también desde la perspectiva anímica en la vida social. Entonces, pues el día de hoy vamos a estar platicando sobre la diabetes, un asunto penosamente en forma estadística con gran presencia en nuestro país. Penosamente porque lo estamos viviendo y como que no nos percatamos y tampoco asumimos los compromisos en los que incurre nuestra salud. Una salud que de ser salud individual pasa a ser una condición de problemática social por diferentes elementos. Entonces, bueno, pues hoy vamos a revisar, no podemos irnos sin integrar el concepto de la diabetes de manera muy general, porque esto es algo mucho más profundo de lo que parece. Y aquí tendríamos que explicar que sí, que la diabetes no es una condición, es una enfermedad. La persona que tiene diabetes está enferma. Oye, pero tiene la diabetes desde los 40 años. Está enferma desde los 40 años. Oye, pero es que desde los 11 años le diagnosticaron diabetes. Está enferma desde los 11 años de edad. Desde la edad, desde el momento en que el médico confirma el diagnóstico, estamos hablando de diabetes como una enfermedad que implica que el azúcar en la sangre está teniendo niveles extralimitados. Es decir, podemos tener, valga la expresión simplona, podemos tener poquita, pero también podemos tener mucha. ¿De qué se trata esto? El cuerpo humano es fantástico y el cuerpo humano le llega la energía por diferentes fuentes, pero entre otras cosas a través de la alimentación, de lo que ingerimos. El asunto es que entre los alimentos algunos nutren, otros no tanto. Y que en algunas personas hay una tendencia a la búsqueda insaciable
de alimentos que, puestos en desequilibrio, propician todavía más este padecimiento. Aquí estamos hablando de que con el tiempo esta enfermedad crónica, porque es incurable, es decir, no se quita y necesitamos digerir este proceso. Es una enfermedad que no se quita. Si se trata apropiadamente, podemos entrar en control, pero eso no elimina el hecho de necesito seguir atendiendo la diabetes si es que la tengo, porque conduce a daños, a impactos, a repercusiones a nivel cardíaco, en el corazón, los vasos sanguíneos, los ojos, los riñones, los nervios, qué decir, la dentadura incluso, y algunas cosas más que vamos a ir observando. Aquí el asunto es que entre nuestros órganos internos se le conoce como páncreas y el páncreas tiene por función producir insulina. La gente de manera común en la vida cotidiana hablamos de insulina y automáticamente el que está conectado con la palabra piensa o aparece en su mente la imagen de una ampolleta pequeña. Ya, pues es de insulina. Pero necesitamos profundizar en que la insulina es una hormona. Hormona como las de las mujeres, no. Las hormonas las tenemos todos, hombres y mujeres. La hormona no es solamente una y no está solamente conectada con el perfil femenino. Y entre esas hormonas, que son sustancias bioquímicas que tienen efecto en combinación con la fisiología, con la forma en que nos funcionan los órganos internamente, sirve para meter en equilibrio la carga de energía que estamos consumiendo a través de los alimentos. Consumimos muchos alimentos o consumimos solamente cierto tipo de alimentos, en ese momento, no solamente nuestro estómago con todo su proceso digestivo, asimilando los nutrientes, sino además el hígado metabolizando grasas y además el páncreas. El páncreas tiene por función liberar esa insulina. Penosamente la insulina, en algunos casos, no funciona. Es decir, libera la insulina, pero no alcanza a hacer su trabajo. Así que se hace necesario inyectar insulina. En otros casos, simplemente no funciona. Y bueno, pues eso compromete no solamente el bienestar, sino incluso la vida de la persona. Los síntomas de las personas que se sospechan con diabetes hablan del aumento de la sed. Oye, tomaba agua a cada rato y a cada rato iba al baño porque la pipí no me dejaba y había que ir a orinar. La visión borrosa, dolores de cabeza, sí cansancio, un cansancio conectado con un agotamiento y en realidad más que agotamiento es una debilidad en el cuerpo humano, a veces náuseas e incluso en algunos momentos vómito, falta de aire, dolor estomacal. Y aquí el punto puede ser, ay, todo eso no, va a variar de acuerdo a los organismos. En algunos casos va a estar presente cierto tipo de molestia en específico, en otros
va a ir variando dependiendo de el horario, los usos y costumbres de la persona. Eso va a ser muy variable. En el momento en que nos presentamos con el médico y que el médico escucha, probablemente conecte, pero para que se confirme, es necesario hacer no solamente un estudio aislado, un estudio, un análisis de laboratorio que confirme nuestros niveles de azúcar en la sangre, sino además estar monitoreando, es decir, con cierta frecuencia, va a ser necesario estar acudiendo a hacernos un examen en el laboratorio y confirmar. ¿Es importante que tengamos claro que hay dos tipos? No. Hay muchos más tipos de diabetes, pero los más frecuentes y los más comunes en México, al menos son estos dos. Sin embargo, en total vamos a hablar de 4. En el primer caso hablamos de diabetes tipo 1 y diabetes tipo 2. La diferencia entre el 1 y el 2 va a ser, entre otras cosas, la edad de la persona. Yo no niego que me genera cierto impacto emocional hablar de la edad, porque comparto con ustedes, en el pasado observábamos, eh, obviamente hablo de mi pasado, estoy hablando de la década de los 70s, y pensábamos que el asunto ahí, cuando hay personas diabéticas, pues son personas mayores. Pero al paso del tiempo, desde mi contexto fui ubicando que, ay, pero está bien joven porque tiene diabetes, porque la diabetes no es necesariamente un agente que cause problemas en el cuerpo humano a partir de la edad, sino a partir de diferentes componentes, como la parte genética, y he de aclarar que no se trata de una enfermedad absolutamente hereditaria, eso lo vamos a revisar más adelante. También se trata del consumo de alimentos, también se trata de la vida sedentaria. Mamá. Debo de agregar, además de la vida sedentaria, el asunto de ciertas deficiencias naturalmente, porque así ocurren en algunos cuerpos, específicamente en el páncreas. Entonces, pues, a partir de ello, encontramos que hay gente muy joven, no, niños, que están padeciendo diabetes. Si estamos hablando de que hay gente que padece diabetes desde la infancia, muy posiblemente esté padeciendo diabetes tipo 1. Y amerita no solamente monitorear, darle rastreabilidad a sus niveles de azúcar para determinar qué cantidad de unidades ha de inyectarse diariamente. Y escuchemos, 1, 2, 3 veces o lo que sea necesario, a fin de resolver ese balance, ese equilibrio, ese control en los niveles de azúcar. Aquí vamos a explicarlo ejemplificando. Imaginemos que en la mano tenemos una llave. Cuando nosotros hablamos de diabetes tipo 1, muy triste porque la puerta está, pero no tenemos la llave. La llave es la insulina para poner en equilibrio el azúcar en la sangre. ¿No tenemos llave? No, no tenemos llave. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que comprar insulina y tenemos que comprar los elementos como la ampolleta para tener la insulina y agregarla a nuestro cuerpo. Las personas con diabetes tipo 2, observemos poco a poco. Aquí
no responde el cuerpo a la insulina tan bien como se espera. Y de ahí que, pues eso implica que tenemos una llave que no sirve. Sí está la llave, sí, pero no abre. ¿Será de maña? Decimos cuando estamos enfrentando complejidades en una puerta. Bueno, pues efectivamente, nuestro cuerpo tiene algunas condiciones que no esperábamos que ocurrieran y que nos están ofreciendo el desafío o bien de agregar alguna pastillita de control que apoye, que reaccione el cuerpo a la insulina y que reaccione el cuerpo en ánimo de controlar el azúcar en la sangre. Dije que había varios tipos de diabetes. Disculpen. Dije que había varios tipos de diabetes y aquí comparto con ustedes. Durante el embarazo es posible que haya cambios hormonales muy propios de la mujer que está embarazada. Pero aquí vamos. Este tipo de desequilibrios causan bloqueos en algunas personas. Y cuando eso pasa, una mujer embarazada específicamente durante el embarazo afronta niveles altos de azúcar. ¿Ya se hizo diabética por un embarazo? Y la respuesta es no necesariamente. Va a depender en gran medida del cuidado que la mujer tenga con su alimentación, su ejercicio físico y en general su calidad de vida. A esta diabetes se le denomina diabetes gestacional. Y los niños que nacen de esos embarazos, ¿nacerán con diabetes? Va a depender en gran medida del apego que la madre tenga con el tratamiento médico, que ginecólogos y endocrinólogos, que son expertos en asuntos de glándulas y la secreción de hormonas para asimilar qué es lo que está pasando con los niveles de azúcar que se dispararon en una mujer embarazada. Por tanto, la diabetes tendría que esperarse que sea solo mientras ocurre el embarazo y que no tendría que quedarse de manera permanente ni en la madre ni en el bebé. Pero sí es importante que tengamos claro que embarazos de esta naturaleza son embarazos de alto riesgo, porque los desequilibrios son imprevistos, porque no hay necesariamente una regla, no hay algo determinado. Puede variar a partir de las sensaciones de la madre, de sus niveles de ansiedad, del consumo de sus alimentos, de la calidad de los alimentos. Y cuando hablamos de calidad de alimentos, es esta parte de meternos a las tienditas de conveniencia y consumir, buscar la manera de comprar todo tipo de comida chatarra, le llaman algunos, con exceso de azúcares, sal y carbohidratos. Si la madre incurre en ello, pues prácticamente está exponiéndose a complicaciones durante el embarazo y si éste llega a término, a complicaciones durante el parto o cesárea. ¿Qué le dejamos al bebé? Al bebé le dejamos un historial un tanto pesado, denso, pero el bebé viene a la vida y en el mejor de los casos
nace saludable. Vuelvo a insistir, es importante que la madre tenga conocimiento de que ya hay un precedente para su hijo en términos de haber vivido su proceso de gestación con una condición de diabetes gestacional. Vamos entonces a observar que el uso de la insulina sí implica no solamente procesos de control. El médico tendrá que estimar niveles de insulina de acuerdo a lo que va observando durante el proceso de atención que se mueve el índice de azúcar. Algunos podemos andar muy dulces y otros realmente no tienen tanta complicación. A partir de esto determina la cantidad de unidades de insulina para aplicar al cuerpo. Yo quiero decirles que algunas personas extremadamente sensibles les incomoda ver la escena donde alguien toma su ampolleta, la llena de o la trae lista para y la aplica. Lo común es aplicarla por comodidad, por práctico, es aplicarla en el abdomen, como lo queramos llamar. Abdomen, lonjita, pancita, y lo hacen directo. Lo digo así porque en algún momento tuve oportunidad de observar una estudiante de nivel de educación superior con 20 años, 21 años de edad en ese momento. Entonces ella me dijo, no se angustia, maestra. Y le dije, no, si no estoy angustiada, solo estoy observando la rapidez con que lo estás haciendo. Dijo, es que luego todos se me quedan viendo. Voy a destacar esta parte de todos se me quedan viendo, porque muchas personas no conocen los tratamientos comunes para la diabetes. Muchas personas además ignoran que no hay una edad para tener diabetes. Y aquella estudiante que hoy se ha convertido en una ingeniera muy destacada, y esta ingeniera todavía lo recuerda y compartía en algún momento conmigo. Tenía 11 años, maestra, cuando empecé a tener signos de prediabetes, no, de diabetes infantil, porque esa fue la forma en que en ese momento, en esa época, se lo diagnosticaron. Y entonces ella describía esta parte compleja para gestionar diferentes situaciones a través de las instituciones de salud. La parte de los exámenes de laboratorio, la parte de la aplicación de la insulina, la forma en que controlaba primero su mamá y poco a poco después ella misma. Y pues es una situación sensible en términos de la sociedad observa y quien está siendo observado finalmente consigue resolver mantenerse al margen de la observación. Sí me está observando, pero en realidad estoy haciendo esto por mi vida y llegan a tal nivel de dominio de la situación que ya quien esté observando con morbo, con curiosidad o con una emoción de pena no aterrizada, una pena por quien está aplicándose la insulina, quien la padece, quien padece la enfermedad, simplemente continúa con la actividad porque finalmente si no pone la insulina en su cuerpo, pone la vida en riesgo.
Y es un asunto en ocasiones de horas y en otras de minutos. Tengo que compartirles el hecho de que existe además algo que se identifica como prediabetes. ¿Qué es esto de la prediabetes? El punto con la prediabetes es que no hay síntomas como tal. A veces hay algunas señales ahí muy ligeritas. Es como una enfermedad tan reconocida como la diabetes, que es la hipertensión. Prácticamente son ambos llamados asesinos silenciosos, porque al principio, pues no se siente. ¿Te sientes mal? No. ¿Tienes algún problema? No. Pero, pero yo te vi raro. Pues sí, eso también se le tiene que explicar a los niños y niñas que padecen diabetes. Va a haber ocasiones en que no te des cuenta y el azúcar esté subiendo. Si estuviéramos físicamente, presencialmente, juntos, les diría que desearía tomarles de la mano para llevarles a través de un túnel hasta los escenarios donde se encuentran los niños que padecen diabetes. Parece que lo difícil es estar revisando los niveles de glucosa, de azúcar en la sangre. Parece que lo más complicado es que aprenda a utilizar las laminillas, a aplicarse la insulina. Pero entonces quiero recordarles del consumo de golosinas en la infancia. Y esa tendencia sociocultural en la que hemos incurrido para el consumo de excesivos carbohidratos, excesivas azúcares, la toma del juguito, la toma del agua pintada con sabor a nada, que tiene mucho azúcar y tiene colorante, que mucha azúcar es la azúcar refinada que se le aporta a los famosos juguitos y bebidas afrutadas y que de pronto el niño descubre que simplemente él no puede tomar el juguito. Y hay un proceso de exclusión en donde ya no está. ¿Cómo que no está? No, porque todos van a tomar el juguito o todos van a comprar el juguito y aquel niño, dulce en su actitud, dispuesto, necesitado de jugar, en ocasiones se siente débil, agobiado, rechazado, excluido, pensando que no puede comerse un Miguelito, un tamarindo cargado de azúcar, unas tostadas con salsa. No puede, ¿no? ¿Por qué no? Porque si ya consumió alimentos saludables a la hora de comida,